Hola, mi nombre es Salvador Calani, soy becario doctoral en el Laboratorio de Neuroquímica Retiniana y Oftalmología Experimental, dirigido por la doctora Ruth Rosenstein, y hoy les voy a contar algunos resultados preliminares de un proyecto que empezamos el año pasado que se titula Efectos del estrés durante la vida temprana sobre el sistema visual en un modelo móvil. Bien. Eh, ¿Qué es el estrés de vida temprana o la adversidad temprana? Algo que se estudia bastante en modelos animales, que básicamente consiste en ver qué diferencias hay entre un animal adulto que se desarrolla en un ambiente estándar versus un animal adulto que se desarrolló en un contexto de adversidad temprana, es decir, en un ambiente hostil con respecto a un animal control. Eh, Hay mucha bibliografía al respecto, hay cambios muy importantes a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema endocrino, eh, y varios cambios más. Y algo que nos llamaba la atención es, que no había nada a nivel del sistema visual. Y las preguntas que había detrás nos parecían muy interesantes, sobre todo desde un punto de vista biomédico. Por ejemplo, ¿es lo mismo un paciente que llega a una clínica oftalmológica con una historia A o con una historia B? ¿Responden igual a la enfermedad? ¿Responden igual a los tratamientos? Bueno, nos parecía que las preguntas o el potencial que había detrás de un estudio como este estaba bueno, nos parecía interesante, así que decidimos empezar con este proyecto, que les adelanto que no llegamos tan lejos, pero tenemos algunos resultados interesantes hasta ahora. Bueno, primero les muestro cómo son los protocolos de adversidad temprana que usamos. El primero lo van a ver siempre en naranja, es un protocolo de separación materna, o sea que el estrés es postnatal, va desde el día postnatal 4 hasta el día postnatal 17 y consiste en separar a la madre de las hembras todos los días durante algunas horas, lo cual genera un estrés muy grande tanto en las crías como en la madre, sobre todo porque lo hacemos durante las horas del día, que es cuando las madres amamantan a sus crías. Además de eso, en estos animales, a estos animales los destetamos en el día postnatal 17, que es un momento en el cual las crías ya se pueden valer por sí solas, pero es muy previo al destete de los controles, que es en el día postnatal 21. Además de este grupo naranja, van a ver este grupo azul todo el tiempo, que es de estrés perinatal, es decir, de antes y después del parto. Que lo único que cambia con respecto al grupo naranja es que agregamos un periodo de estrés prenatal que va desde el día E4 hasta el día E19. Día embrionario 4 hasta embrionario 19, y básicamente consistía en que las hembras preñadas sufrían una inmovilización durante algunos minutos todos los días, lo cual las estresaba bastante. Bueno, yo antes les conté que lo que buscábamos quizás era ver cómo estos animales estresados o que sufrieron un estrés durante su desarrollo, si respondían distinto a, por ejemplo, algunos de los modelos de daño que tenemos en el laboratorio. Tenemos modelos de daño retiniano, de daño a nivel del nervio óptico, pero antes de eso teníamos que ver si había algún cambio en el sistema visual de estos animales. Así que empezamos viendo test comportamentales con un fuerte componente visual. Este test que les muestro acá se llama test de Looming. Básicamente consiste en que el animal está en una arena que tiene un televisor arriba con la pantalla que está en gris, y en algún momento en esa pantalla aparece un disco negro que se expande y que intenta simular un predador que viene de arriba. Este estímulo genera una respuesta innata en los animales de huida o de freezing, que quiere decir que el animal se queda quieto y trata de moverse lo menos posible. Bueno, y lo que nosotros desarrollamos en el laboratorio es esta curva de intensidades para ver si con esto podemos ver algún cambio
a nivel de la función visual. Lo que esperábamos es que un animal que ve muy bien necesita intensidades de contraste más bajas en este disco que se expande para responder que un animal que ve menos, que esperábamos que necesite contrastes más altos. Acá les muestro un ejemplo. Primero van a ver un animal que no responde. ¿Ven cómo cambia la iluminación en la arena? Eso es porque el disco se está expandiendo, se expande 10 veces en total. Y este animal no responde en ningún momento, sigue explorando mientras está el estímulo. Y acá van a ver un animal que al mismo contraste sí responde. Vieron que ahí en la primera explosión del disco puso hacia arriba. Y lo que pudimos ver, que nos sorprendió, fue que los animales controles, como ven en el gráfico de abajo a la izquierda, responden con más frecuencia a todas las intensidades de estímulo que los animales tratados. Y esto podría deberse a que los animales tratados ven menos el estímulo. Así que, bueno, decidimos seguir evaluando cómo estaba la función visual en estos animales. Este es otro test comportamental, que es un test desarrollado en los 60 por unos investigadores que querían estudiar cómo se desarrolla la capacidad de ver profundidades, y desarrollaron este test que se llama test del abismo visual, que consiste en una arena con un piso de vidrio a este nivel, y por debajo de ese piso de vidrio está este damero que tiene un precipicio. Los animales no se caen en ningún momento porque no pueden acceder al precipicio por el vidrio. Pero un animal que ve bien, esperábamos que pase más tiempo o que interaccione más con el borde o que pase más tiempo del lado alto porque percibe que quizás se cae si pasa al otro lado. Acá les voy a mostrar un animal control en la arena. Lo está siguiendo un software de traqueo que se llama Z-Track, que es de código abierto. Y ven, acá lo estamos viendo desde arriba, fíjense cómo explora el lado alto y cuando llega al precipicio interacciona bastante con el borde, pasa, pero pasa menos, y típicamente los animales controles vimos que pasan alrededor de un 65% del lado alto, que esto es lo que suele verse, lo que vimos en otros trabajos, y vimos que los animales tratados en los dos grupos pasan menos tiempo del lado alto. Acá ven abajo, este es un mapa de calor para el recorrido que hizo un animal control. Fíjense cómo pasa más tiempo del lado alto y cómo interacciona, se nota que interacciona bastante con el borde. Pero en un animal control, esa concentración en el borde no se ve y pareciera que explora las cuatro esquinas por igual. Esto podría darse a que percibe menos el abismo, o bien alguien podría argumentar que en realidad estos animales tratados lo que hacen es evaluar el riesgo de una manera distinta y deciden arriesgarse más allá de lo que están viendo. Digamos que el input visual es el mismo, pero hay cambios comportamentales que se deben a cambios en otros lugares del sistema nervioso, que es una crítica válida. Así que fuimos a ver cómo estaba la función visual en la retina. Acá lo que estamos viendo es un electroretinograma escotópico a 10 candelas. Vemos que los tres grupos responden igual al flash de luz. No hay cambios significativos en la onda A, ni en la onda B, ni en los potenciales oscilatorios. Estas tres ondas hablan típicamente de la retina externa, de la función de los fotorreceptores, y de la retina intermedia. Ahí no vimos cambios, pero cuando fuimos a ver la respuesta umbral escotópica, esto es una intensidad de luz muy muy chica, 0,03 milicandelas, vimos que acá ven en verde la respuesta típica, que tiene esta forma, y que es la caída de la respuesta negativa umbral, que es esta caída de acá, es menor en los animales tratados. Y esto es muy similar a lo que se ve en este trabajo del 2003, en donde estos investigadores estaban evaluando la contribución de las células retinianas ganglionares al electroretinograma.
En la línea más oscura son animales que tenían el nervio óptico cortado, y lo que provoca la muerte de las ganglionares. Y se ve que a intensidades muy bajas de luz, estos animales sin células ganglionares responden menos que los controles, pero a intensidades muy altas responden básicamente igual. Lo cual nos hizo pensar que quizás había algún cambio a nivel de las células ganglionares en estos animales. Y a partir de ahora les voy a contar solamente las cosas que vimos en función de este resultado. Vimos otras cosas en otros puntos del sistema visual, pero no tengo tiempo para mostrarlos. Acá vemos un electroretinograma fotópico, la respuesta fotópica, 25 candelas, que en ese trabajo de 2003 también ven que la caída, la respuesta negativa es menor, que es lo que les estoy mostrando acá, lo cual confirma un poco lo que vimos antes. Como sospechábamos que había algún cambio a nivel de las células ganglionares, fuimos a ver la densidad en la retina. Esta es una retina en montaje plano, con una inmunofluorescencia de BRN3A. Marcamos esta proteína, que es un marcador de células ganglionares, y medimos la densidad de las células, y si bien tenemos un N muy bajo que no nos permite hacer la estadística, vemos que parece haber una densidad mayor de células ganglionares en los animales controles con respecto a los grupos tratados. Bueno, y también hicimos cortes histológicos. Acá ven, en la parte de arriba, ven unas tinciones de hematoxilina y eosina. No vimos cambios en los grosores de las capas, pero cuando en estos mismos cortes hicimos una inmunofluorescencia contra la proteína sinaptofisina, que es una proteína de la postsinapsis, de la terminal postsináptica, vimos que acá lo que están viendo, esta línea de acá es la capa plexiforme externa, donde los fotorreceptores hacen sinapsis con la retina intermedia, y vemos que las intensidades son muy similares. Sin embargo, en la capa plexiforme interna, donde la retina intermedia hace sinapsis con las ganglionares, vemos, esta es una retina control, vemos que hay una intensidad de marca mayor que en los controles. Esto lo vimos en varios cortes. No hice una estadística porque no son tantos, pero es algo que vemos consistente entre los animales. Lo cual nos indica que parece haber este cambio podría explicar los cambios que vemos en el electroretinograma. Y bueno, para comprobar estos cambios, hicimos homogenatos de esas retinas también para ver los niveles proteicos de BRN3A y de sinaptofisina, y vimos que en los animales controles parecía haber más niveles de estas proteínas, lo cual es lógico con lo que vimos antes. Acá les muestro una sola foto porque, bueno, de hecho esta foto es de marzo, fue justo antes de la cuarentena, no pudimos seguir con estos trabajos, pero bien, esto es a modo de conclusión lo que llegamos a ver hasta ahora. Vimos que en los animales estresados, en los dos protocolos que llevamos adelante, pudimos ver una menor respuesta en las pruebas comportamentales, estas que desarrollamos con fuertes componentes visuales. Había una menor función retiniana a nivel de las células ganglionares. Esto lo vimos por las pruebas del electroretinograma. También vimos una menor densidad aparente de estas células, y vimos que los niveles de sinaptofisina en la capa plexiforme interna y los niveles proteicos de BRN3A parecían estar disminuidos. Esta es una foto de nuestro grupo en su ambiente natural. Estas son todas las personas que participaron de este proyecto hasta ahora. Y bueno, quería agradecerles también a las instituciones que nos financian y agradecerles a ustedes también por su atención. Muchas gracias.